Los pastores no deben permitir que en medio de la congregación haya creyentes que estén teniendo relaciones sexuales con la tía. Eso es pecaminoso. Hay personas ignorantes que a veces dicen: ay, no, se aman, ahí se quieren, pues entre la tía y el sobrino se quieren, ¿qué se puede hacer? Que vivan juntos, pues. Mujeres ignorantes, hombres ignorantes que hablan por hablar. O sea que si se quieren entre madre e hijo, pueden tener relaciones sexuales. Pueden tener relaciones sexuales entre nieto y abuela. Pues eso está mal. Debemos entender que nuestros sentimientos, joven que estás aquí en esta tarde, tus sentimientos no están sobre la palabra, sobre la ley de Dios. Tus sentimientos están debajo de la ley de Dios. Y es la ley de Dios la que debe prevalecer. Y si Dios ha prohibido la relación sexual del tío y la sobrina, pues entonces no debe haber matrimonio ni unión sexual entre ambas personas. A su nombre, a su glorioso nombre. La palabra del Señor nos enseña a ordenarnos. Por eso es que vemos ahí en las noticias tíos y sobrinas teniendo relaciones sexuales. Eso es terrible y es abominable. Y eso desprestigia a la nación y hace quedar en vergüenza a la nación. Porque se ve que es una nación que no aprende moralidad, que no aprende enseñanza, que no tiene la ley de Dios. Una nación que no tiene la palabra, presidente de la república, ministro de Estado, ministro de Educación. Una nación que no tiene la palabra de Dios, que no tiene leyes morales y que no tiene leyes espirituales. Entonces está condenado a vivir una vida de animales salvajes, irracionales, sin leyes y sin fundamentos de Dios. Una nación sin leyes, entonces se va a perder en todo tipo de inmoralidades y de bajezas. Es importante entonces y que se enseñe la ley de Dios, la palabra de Dios. En las escuelas, que se enseñe la palabra de Dios. En las universidades, que se enseñe la palabra de Dios. En los centros de estudio, que se enseñe la palabra de Dios. En los institutos armados, que la palabra de Dios se enseñe, para que tengamos ciudadanos peruanos rectos, honestos, verdaderos, y que tengamos hogares bien establecidos y que se desarraiga de los hogares la inmoralidad y el incesto de los hogares peruanos. Sexta parte: estadística de abuso sexual por medio de un familiar. En un estudio de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala lo siguiente. Quiero darle unas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. Miren lo que dice. La niñita de 0 a 5 años, el 20% de mujeres han sido víctimas de abuso sexual en Lima. El 20% de niñitas de 0 a 5 años han sido abusadas ya en Lima. Asimismo, también nos dice la Organización Mundial de la Salud que de 10 casos de abuso sexual, de cada 10 casos de abuso sexual, 8 de esos abusos sexuales, el victimario es un miembro de la familia. Mire usted, 8 de esos casos de abuso sexual, el victimario es miembro de la familia. Es decir, solamente queda 2 a personas que pueden ser el profesor, el vecino, o que pueden ser personas desconocidas. Pero 8 de ellos son miembros de la familia. ¿Qué está sucediendo en los hogares? Son el propio padre el que viola a la hija, el que abusa de la hija. Es el propio hermano el peligro para esas niñas. Es el propio tío el peligro para las sobrinas. Es el propio abuelo el peligro para las nietas. ¿Qué es lo que está pasando en los hogares? Muchas mujeres demasiado confiadas hay. No se enseña la palabra, no se enseña las santas escrituras. Como decíamos,
Nos encontramos como iglesia solos, batallando, tratando de enseñar, tratando de instruir a la familia peruana para que en los hogares se evite el incesto. Nosotros tratamos de nuestro propio medio de unirnos entre la iglesia para salir a través de la televisión y de esta manera ayudar a la familia peruana, cuando esto es un deber del Estado y no solamente de una iglesia en particular. Y el Estado no va a gastar ni un sol. No va a venir y va a pagar, pastor, te pagamos para que puedas enseñar. Los pastores pueden enseñarle gratis a través de la televisión. Pues los pastores pueden enseñar también gratis en los centros educativos. Los pastores pueden enseñar e instruir. Solamente está que el Estado coordine con los pastores para que ellos lleven el conocimiento de la palabra y enseñen en las escuelas, y se evite de esta manera de los incestos en los hogares. Por eso, señor y ministro de Estado, la iglesia quiere contribuir en poder sembrar la moralidad y la vida espiritual en los hogares, para que tengamos hogares firmes y estables y se eviten así también nacimientos deformes, y así se evite más gasto de salud para el Estado. Seguimos viendo la estadística. Se ha visto que de 10 embarazos a niñas abusadas sexualmente, 6 niñas de esos embarazos, 6 niñas que fluctúan entre los 11 a 14 años, son producto de incesto o violación. Mire, en las niñas de 11 a 14 años, de 10 niñas embarazadas, 6 de ellas que están embarazadas son producto de incesto o violación. Es decir, 4 de esas niñas podrían ser de sus enamorados, podrían ser de alguna persona desconocida, pero 6 de ellas es un producto del incesto, es un producto del hermano, del tío, del cuñado, es un producto de papá, del abuelo. Imagínense. Asimismo, entre las víctimas de abuso sexual de 0 a 5 años se produce el 9.7%. 9.7% de mujercitas de 0 a 5 años sufren abuso sexual. Entre las víctimas de abuso sexual de 6 a 12 años sube el porcentaje a 27.5%. Vemos que cuando las niñitas van creciendo, más son codiciadas, más abunda el abuso sexual. Igualmente, vemos la víctima de abuso sexual de entre 13 a 17 años sube al 51.1%. Es decir, cuando ya son jovencitas, son más abusadas todavía. Cuando Jehová nuestro Dios nos enseña esta palabra, nos enseña sabiduría y conocimiento. Por tanto, debe usted entender que si Dios prohíbe la relación sexual entre familiares, es porque Dios no quiere que venga a la humanidad hijos enfermos o deformes. Dios, como creador del cuerpo humano, vio que no pueden tener relaciones sexuales entre familias porque van a tener problemas, van a tener males y van a traer enfermos a la tierra. Para que no se traiga enfermos a la tierra, Dios puso leyes. No vas a ver la desnudez del tío, no vas a estar con tu madrastra, no vas a tener relaciones sexuales con tu hija, ni la hija con el padre, ni entre hermanos. Dios prohibió, dio leyes, de manera que no estamos aquí para hacer lo que queramos. Dios ha puesto leyes a la humanidad para su bien, no para tu mal. Ha puesto leyes a la humanidad para que de esta manera te libres de traer hijos enfermos a la tierra. Ahora vamos a la tercera parte, características de los individuos involucrados en el incesto.
Se ha hecho un análisis y un estudio médico y se ha podido observar la gran consecuencia de traer hijos a este mundo, producto de padres incestuosos. Este estudio de diversos doctores, encontrado en los libros científicos, se encuentra la personalidad del hombre y la mujer que participan en el incesto. Cuando se analizó a las mujeres, los médicos analizaron a las mujeres, vieron que en las mujeres, en ningún caso ellas incitaron al acto incestuoso. Dicen estos médicos, las mujeres no fueron en busca de este acto incestuoso. Es decir, que son los varones los que buscan este acto incestuoso. Las edades del incesto varían de 12 a 18 años. Como decíamos, ¿no? Ahí es donde más son codiciadas las mujeres en esa edad. Dicen los médicos, en el 80% de ellas el coeficiente de inteligencia es normal. Es decir, una mujer que participa del incesto, una señorita que participa del incesto, no es que sea una enferma mental, sino que ella está completamente sana. Sigue diciendo, el 20%, solo el 20% de las mujeres que participaron del incesto y que en el cual encontraron que estas mujeres habían participado del incesto, el 20% tiene retardo mental, tiene ceguera, sordumudez, parálisis o epilepsia. Es decir, estas jóvenes que participaron del incesto, solo el 20% sí tiene. Unos tienen retardo mental, otras tienen ceguera, otros tienen sordumudez, otros tienen parálisis, otras tienen epilepsia, pero son mujeres del cual abusan los hombres, a pesar que tienen parálisis, están abusando. Pero el 80% son jóvenes que están en todo el uso de su razón. Sigue diciendo, la mayoría de estas mujeres presentaron vaginitis, diferentes tipos de flujo vaginal, alta incidencia de patología primaria, proctitis entre las muchachas que confirmaron haber tenido relación sexual vía rectal. En el caso de los varones, estos varones que participan del incesto, ¿quiénes son? El hermano incestuoso oscila entre los 13 a los 17 años. Entre los que tienen relaciones sexuales con su hermana son aquellos jóvenes de 13 a 17 años. El 75% de estos jóvenes que tuvieron sexo con su hermana en la cama, el 75% de ellos tienen un coeficiente de inteligencia promedio entre 100 a 110. Es decir, escuche bien, hermano, amigo, no creas que no, mi hijo es sano, no, mi hijo es inteligente, no, mi hijo no. Por más que tu hijo esté cuerdo, razone, no esté enfermo de la cabeza, él también es propenso a las relaciones sexuales, a las relaciones incestuosas. Porque estos hombres, en el análisis que se vio, los médicos vieron a estos jóvenes que tuvieron relaciones sexuales con su hermana, no eran enfermos mentales. El 75% de ellos pensaban bien y tenían buen coeficiente intelectual. Ahora, el 25% de ellos, de esos jóvenes que habían participado de incesto, se catalogan como retardados mentales de grado variable. Solo el 25% eran jóvenes retardados mentales que tuvieron relaciones sexuales con su hermana o con su tía o con su prima. Solamente el 25% son retardados, pero el resto no, eran jóvenes sanos. En todo este grupo, dice, de muchachos predomina la agresividad escolar. Eran jóvenes agresivos en el colegio o drogadictos, drogas. También se vio que los que participan de este pecado incestuoso son promiscuos sexualmente, que tienen muchas enamoradas y tienen sexo con varias jóvenes. También participan ahí los que pertenecen a la vagancia y embarazos ilegítimos. Un alto porcentaje ya han cometido actos delictivos. Incluso delincuentes son los que también tienen sexo con sus propios familiares. Igualmente, en cuanto al padre incestuoso, el padre que participa del incesto, ¿quiénes son esos padres que participan del incesto? Esos padres que participan del incesto oscilan entre los 40 y los 50 años. El 50% de estos padres es aparentemente la cabeza de una familia bien organizada, dominante, religioso, que va a misa y es celoso de las relaciones sociales de su hija. El 50% eran padres con todo el entendimiento, padres con
ideas formadas, padres que aparentemente eran educados. Por eso vemos incluso hasta personas del gobierno que participan en incesto, personas intelectuales que participan del incesto. No es un loco, no es como algunas mujeres dicen, no, mi esposo es sano, si fuera un loco sí podría estar con mi hija. No es así. La gran mayoría, el 50%, son personas completamente sanas. El otro 50% de los que participan de incesto, que tienen sexo con su hija o con su sobrina o con su nieta, el 50% de los padres incestuosos son alcohólicos, abusivos. Hay otros que son divorciados, hay otros que porque son viudos, hay otros que son drogadictos, hay otros que son pendencieros, que tuvo problemas con la policía o padece severo estado de ansiedad o está bajo tratamiento psiquiátrico. En estos casos sí. Pero debemos entonces entender y comprender que estamos ante una sociedad. Puede usted estar sano su esposo o puede estar enfermo. Eso no implica de que no, mi esposo no lo va a hacer. Tenemos que tener cuidado. Por esa razón es que el Señor nos ha dado leyes. Nada le cuesta al creyente, así sea evangélico, cristiano. El padre creyente no debe estar bañando a su hija desnuda cuando esta ya tiene 12 añitos, 13 añitos o 15 añitos. No puede estar bañando desnuda, ni puede estar acariciando su cuerpo. No, yo soy su papá. No, yo soy su abuelo. No, yo conozco la Biblia. No, yo leo la Biblia. Si tú lees la Biblia, obedece la palabra, que no debes tocar a tu hija, ni debes bañarte con tu nieta, ni debes besar a tu sobrina, ni debes besar a tu hermana. Amén. La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. Muy bien, tú eres creyente, pero pon tus leyes en tu corazón. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Cuando usted es obediente a la ley de Dios, entonces le van a ir bien todos los días de su vida a usted. Amén. El deseo de la carne, el deseo del diablo y el pensamiento del diablo a través de estos últimos tiempos se está moviendo en la sociedad. Se está moviendo para corromper, se está moviendo para traer perjuicio a la humanidad, para que cada uno vivan como bestias y animales y den lugar a su satisfacción sexual y busquen a través de la lujuria el deseo de poder tener sexo con los mismos miembros de su casa. Pero damos gracias al Señor nuestro Dios, que esta palabra que Dios nos diera hace muchísimos años prevalezca aún y se levante como una luz en medio de este mundo de oscuridad. La palabra de Dios se levante y las leyes de Dios se levanten para iluminar y para despejar a tanta suciedad y a tanta podredumbre de la humanidad. Dice así la ciencia médica: existe una enorme posibilidad que el descendiente producto de un incesto posea ambos genes idénticos, lo cual traerá repercusiones negativas, dicen los médicos. La descendencia de uniones incestuosas entre hermanos o entre padre e hija tiene 4 veces más riesgo genético que el que ocurre entre primos. Por eso acá podemos ver el riesgo genético de primos hermanos es 0.0625. El riesgo genético de padre o hijo o hermano o entre hermanos es el 0.25. Vemos aquí que hay más riesgos genéticos entre aquellos que tienen más grado de consanguinidad. Pero entre primos hermanos sí existe un gran riesgo. También existe este riesgo de traer personas defectuosas a la tierra. Una cosa es que ya vengan del mundo como primos hermanos, se entregaron, ya están ya casados, tienen hijos, vengan así, eso es una cosa. Otra cosa es que aquí, siendo solteros, quieran casarse entre primos hermanos. Eso no se acepta, no es bueno, porque es peligroso. ¿Qué pasa cuando la relación sexual son de diferentes familias? Mire,
Esto es cuando son padres, hijo, hermano, tienen grado de consanguinidad. Este es el cuarto grado de consanguinidad entre primos hermanos. Pero cuando son personas extrañas, el hombre no es familiar de la mujer, ni la mujer familiar del varón, entonces entre ellos el riesgo genético es cero. No hay riesgo genético, no hay un riesgo que sus hijos puedan nacer enfermos como producto de la consanguinidad. Puede ser quizás producto de otras cosas, pero no es como producto de la consanguinidad. Entonces, querido hermano y querida hermana, no te cases con ningún familiar, no te cases con nadie que tenga un parentesco, no te cases con alguien que sea tu pariente. Cásate con personas que no sean tu pariente, cuyos genes sean diferentes y que no tengas línea de consanguinidad. Cásate así, porque así el Señor te ha dicho: no vas a unirte con tu parienta próxima, dice el Señor. Mire usted, de 88 varones nacidos de padres que habían cometido incesto, ¿cuál fue el resultado de esos hijos? ¿Cómo le nacieron a esos hijos? Miren, a estos padres, de 88 casos de bebés nacidos, este análisis, 2 nacieron muertos. De esos 88 varones, bebés varones que nacieron, 2 nacieron muertos. 6 de esos hijos apropiados para la edad gestacional murieron en el primer mes. Nacieron y murieron. 10 de esos niños murieron en los primeros días con bajo peso. Predominaron las malformaciones del sistema nervioso central, como por ejemplo, estos niños, los niños que nacen como producto del incesto, vienen con anencefalia, con hidrocefalia, nacieron con botriocefalia, meningocele, craniosquisis, raquisquisis. 8 de esos niños murieron en los 4 años siguientes. Tuvieron fibrosis quística, grandes malformaciones vasculares, grandes malformaciones viscerales. Los doctores Adam y Ned investigaron los descendientes que fueron producto de un incesto. De 19 casos de abuso sexual, lo siguiente: mire usted, hubo otro médico, Adán y Nel, investigaron también cómo nacen los descendientes de aquellos que buscan el incesto, las relaciones entre su familia. Dice ellos, estos médicos, 11 presentaron patología muy acentuada, 5 murieron a los primeros 2 meses de vida, mientras el resto presentó retraso mental variable del mínimo al severo. Imagínense cómo nacen enfermos, niños enfermos, defectuosos, viene a la tierra. También tuvieron patología pulmonar crónica, convulsiones, malformaciones cerebrales. Traen al mundo enfermos, deformes. En un análisis realizado por el doctor Robert, en las criaturas nacidas de padres incestuosos, aparte de otros defectos congénitos, dicen ellos, detectó también que predomina más la patología pulmonar asociada a la fibrosis quística del páncreas, que fue también la causa de muerte de un pariente de Costa Rica. Vamos a la revista cubana. Quiero que usted vea esto de la revista cubana de la medicina general. Ellos han analizado las malformaciones por las relaciones sexuales entre primos hermanos. Se presentaron a una consulta genética clínica una pareja de primos de 24 años de edad cada uno, blancos y saludables. Estaban bien el hombre y la mujer. Vinieron en busca de asesoramiento genético porque habían procreado 3 hijos con malformaciones del sistema nervioso central y deseaban tener un hijo sano, estos primos hermanos. ¿Cuál era su historia familiar? Dicen ellos tienen gran consanguinidad. Son consanguíneos estos primos hermanos y tuvieron un sobrino que falleció por gangliosidosis generalizada. Y sigue diciendo, los antecedentes obstétricos de ellos: la mujer tiene menstruaciones irregulares, no usa anticonceptivos orales ni inductores de la ovulación. Continúa diciendo,
Ahora, ¿cómo fueron sus hijos? ¿Cómo nacieron sus hijos? Dicen ellos. La historia de los embarazos que tuvo. El primer embarazo fue normal. La mujer, que era prima, hermana, tuvo un embarazo normal. El parto fue a término eutóxico. El recién nacido estaba vivo. Fue el masculino, normopeso, con meningocele. Este niño murió a los 15 meses por enfermedad metabólica congénita no precisada. Este niño llegó a morir. Sigue diciendo, se volvió a embarazar esta prima de su primo hermano. El segundo embarazo igualmente fue normal. Aconteció 2 años más tarde, el parto se realizó a término eutóxico. El recién nacido murió por normopeso e hidrocefalia. Llegó a morir también este hijo por hidrocefalia, por agua en el cerebro. Sigue diciendo, el tercer embarazo que tuvo aconteció 6 años después. Al realizarse el ultrasonido, dice, patológico, diagnosticó, dice, que tenía anencefalia. Este niño había nacido con anencefalia. Además tenía un labio leporino. También este niño tenía el paladar hendido y su pie era baroequino, es decir, estaba unido sus dedos no estaban divididos, estaban juntos. La pareja tenía buenas condiciones socioeconómicas y alimentación. La mujer no tenía enfermedades ni indigestión de medicamentos que pudieran interferir en el ácido fólico. ¿Cuál fue el comentario médico? Los padres que han procreado un hijo con defectos del tubo neural, aunque no tenga malformaciones adicionales, tienen el riesgo de ver nacer a otro de sus hijos afectados por ese mismo mal, así como su hijo obtenga otras malformaciones, tales como las cardíacas, la hidrocefalia congénita, la fisura traqueoesofática, hernia diafragmática y deformaciones de los pies. Entonces, estos médicos, a través del análisis que han hecho, nos dicen que los males y las enfermedades frecuentes con el cual nacen los niños son los siguientes. Estas son las enfermedades o los males con el cual nacen los hijos del producto de un incesto. Tienen enfermedades metabólicas congénitas, pueden tener también hidrocefalia, otros nacen con anencefalia, otros niños, producto del incesto, nacen con labio leporino, ya sean entre primos hermanos o ya sea quizás entre tío y sobrina, entre abuelo y nieta, entre papá e hija. La relación sexual trae estos hijos con estas enfermedades: paladar hendido, pie baroequino, males cardíacos, hidrocefalia congénita, hernia diafragmática, deformaciones de los pies. También asimismo fibrosis quística. Otros traen mortalidad, otros nacen muertos, botriocefalia, otros vienen con craniosquisis, raquisquisis, malformaciones vasculares, malformaciones viscerales. Otros nacen con patología pulmonar crónica, convulsiones, fibrosis quística del páncreas, retraso mental, síndrome de insuficiencia respiratoria, etc. ¿Cómo nacen algunos hijos productos del incesto? Si hay alguna persona que de repente sea muy sensible a través de la televisión, no vea, pero en realidad esto es importante enseñar para que se entienda que así nacen estos hijos productos de un incesto. Vemos aquí, por ejemplo, la anencefalia. Así nacen los hijos que son productos de un incesto. Los que cometen incesto tienen el riesgo de tener un hijo con anencefalia, que es un defecto del tubo neural, el cual hace que el extremo de la cabeza no logre cerrarse, no se cierra este extremo de la cabeza del niño, y este niño luego llega a morir en un penoso sufrimiento. Asimismo también de anencefalia, llamado acrania, en la ausencia de la calota masa, cerebro vascular, cuello corto, y en este caso vemos las malformaciones de los pabellones auriculares. Imagínense cómo este niño nace defectuoso, deforme, sus ojos por un lado, la boca por otro lado, el oído por otro lado. ¿Por qué? Por cuanto son los mismos genes
Esto es lo que Dios quiere evitar a través de las leyes, que el hombre entienda. No puede tener relaciones sexuales con su familia, entre papá y hijo, entre sobrina y tío, entre abuelo y nieta, entre sobrino y tía. Vemos otro caso que es la hidrocefalia. La hidrocefalia son los niños producto de un incesto, que ellos nacen con agua excesiva en el cerebro. Esto que usted ve no es una añadidura, no es un retoque en Photoshop. Esto es una foto de un niño con hidrocefalia. Este niño tiene agua en el cerebro y hace que aumente de tamaño, trayéndole mucho sufrimiento a este niño. Esto es una de las enfermedades que son producto del incesto. Indudablemente que sabemos que estas enfermedades también tienen otras razones, pero una de las razones es el incesto, tal cual nos enseña estos médicos. Otra de las enfermedades que es producto del incesto es meningoceles. ¿Qué es meningoceles? Meningoceles es el desplazamiento de la meninges, la membrana de la columna, a través de la columna vertebral del niño, el cual da origen a la formación de un quiste que le nace a este niño, un quiste visible, y está lleno de líquido del cerebro. El líquido del cerebro se aloja aquí. Este es otro niño, mire, este es meningocele. Asimismo, podemos ver, ¿quiere usted conocer lo que es la encefalia? Es cuando el cerebro está situado fuera del cráneo. El cerebro, cuando nace este niño, su cerebro está fuera, no está dentro del cráneo, nace fuera del cráneo. La microftalmia. ¿Qué es la microftalmia? Esto es la microftalmia. Cuando uno de sus ojos es muy diminuto, cuando no puede ver. Vienen niños así, nacen niños, otros niños vienen ciegos, otros niños no pueden ver, no pueden observar. Otra de las enfermedades, sindactilia. ¿Qué es la sindactilia? La sindactilia es cuando vienen niños con dedos pegados. Mire su dedo. Niños con dedos pegados o sin dedos. La sindactilia de los pies, dedos divididos en dos partes. Amigo, quiero que usted entienda, quiero que usted aprenda. Es necesario que usted comprenda que estas cosas, estas malformaciones, estos hijos con malformaciones, defectuosos y enfermos, se puede evitar a nuestra nación, se puede evitar. Evite, no esté trayendo hijos defectuosos a la tierra, no esté trayendo hijos defectuosos a la tierra, evite el pecado. Es esta la razón por la cual Dios, Jehová, nuestro Señor, quiso evitar a través de las leyes de Dios. Obedezca las leyes de Dios y usted evitará traer hijos con malformaciones genéticas a la tierra, y de esta manera usted evitará sufrir. Mujer, usted no llorará, usted no se afligirá si usted obedece la palabra de Dios, porque mientras el ser humano aprende la palabra de Dios y obedece, le irá bien en todos los días de su vida. Gloria a Dios. Nuestro Señor ha querido evitar a la humanidad. Aprenda usted hoy que todo lo que el Señor ha dicho hoy es respaldado por la ciencia médica, porque lo que Jehová nuestro Dios, el Creador, ha advertido, ha prevenido y ha querido evitar a la humanidad, hoy la ciencia médica está dando la razón a Jehová, que no debe haber incesto en la tierra, no debe haber relación sexual entre familiares en la casa, para que se eviten las malas formaciones en los hijos. Si usted hoy escucha la palabra y lo guarda en el corazón, y no más está pecando contra Jehová nuestro Dios, a usted será feliz. Dios ha dado leyes, no para tu mal. Si el Señor dice no tengas relaciones sexuales con tu sobrina, es porque el Señor sabe que si tienes relaciones con esa sobrina, van a nacer hijos enfermos a tu vida. Vas a tener gastos, vas a sufrir, vas a llorar.
van a venir descendientes malos. Evita, entiende bien, hermano y amigo, no estés teniendo relaciones sexuales con tu sobrina. No puede haber matrimonio en la tierra entre tío y sobrina. No puede haber matrimonio. Y no puede haber un pastor o un sacerdote o un ministro que esté casando entre sobrino y tío, o entre tía y sobrino, o entre abuelo y nieta, ni entre hermanos de sangre. No puede haber eso. Y también se debe evitar la relación sexual entre primos, hermanos, porque Dios, a través de esta palabra y a través de la ciencia médica, está confirmando que se eviten las relaciones sexuales entre primos hermanos, a fin de que no se traigan enfermos a la tierra. Oye pues la palabra, oh morador de la tierra, y ahora ve que lo que el Señor habla y el Señor enseña no son lo que muchas veces tú has dicho, son religiosidades, son conceptos religiosos, son ideas religiosas. No, no es solamente una religión. Dios te ha dado leyes sanas, leyes para que te vaya bien a ti, leyes para que no sufras, leyes para que no llores, leyes para que no te aflijas. Y aprende pues que obedeciendo a Jehová nuestro Dios te irá bien a ti y serás feliz, porque las leyes de Jehová son santas, son puras, son justas y son sanas y son de bendición a todo aquel que lo obedece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cada vez que enseño las leyes de Dios, me siento muy honrado, porque enseño sabiduría, enseño conocimiento de mi Padre. Y cada vez que aprendemos la ley de Dios, decimos: gracias, Señor, por darnos leyes santas. Gracias por guardarnos del mal. Él es el creador, hermano. Él es el creador y Él sabe lo mejor para tu vida. Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Lo que no te conviene, el Señor te lo prohíbe. Y lo que te conviene, el Señor te lo da. Aprende a obedecer. Aprende que la sabiduría viene de lo alto. Dios da las leyes. Y hoy la ciencia médica respalda que esas leyes son verdaderas. Respalda que esas leyes tienen una razón. La ciencia médica le da la razón al Creador. La ciencia médica le da la razón a nuestro Señor. No es simple religiosidad. Es cuidado de un Dios al ser humano. Cuidado que tiene Dios el Creador a la mujer, al hombre. Y te dice: no hagas eso, por tu bien, por tu salud y por la salud de tus hijos. Hijo mío, señora, señorita, si tú estás enamorado de tu prima, apártate. Si tú estás enamorado de tu primo, apártate. Y si tú ya te casaste, ya tienes hijos, es otra cosa, porque vienes así del mundo. Pero los que están solos, no lo hagan. Apártense, porque Dios quiere lo mejor para ti. Amigo, si tú estás en la droga, el diablo te ha introducido el deseo de estar con tu hija o con tu sobrina, con tu nieta. Apártate, deja la droga. Si tú estás en el alcoholismo y te has degradado a tal punto que ya no tienes conceptos morales, ven a Jesucristo. Y si tú alguna vez has tenido relaciones sexuales con alguna de tus familiares, ven a Jesucristo. El Señor te va a perdonar de tus pecados, pero nunca más lo vuelvas a hacer a partir de ahora. Señor Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac,
Dios de Jacob, Señor mío, Dios mío, perdóname por todos mis pecados. Señor mío, yo declaro hoy que vengo a tu templo. Yo declaro hoy que entrego mi vida a ti con todo mi corazón. Recíbeme, Jesús. Cambia mi vida. Transforma mi vida. Lávame, Señor, y límpiame de todos mis pecados. Oh Señor mío, desde ahora yo te prometo obedecer tus leyes y tus mandamientos. Señor, guardaré tus mandamientos en mi corazón. Hago un pacto contigo, que obedeceré tu palabra. Oh Señor Jehová, Dios mío, y yo sé que tú ahora me limpias de todo pecado y tú me vas a dar la vida eterna. Creo y acepto a Jesucristo, tu Hijo, como el único que me puede limpiar de todos mis pecados. Perdóname, Señor. Cámbiame, Señor. Límpiame, Señor. Lávame, oh Dios, Dios de Israel. Perdóname. Te ruego en el nombre de Jesús. Y te prometo venir a la iglesia en todo momento de mi vida y estudiar tu palabra. Señor Dios de Israel, gracias por ingresar a mi corazón. En el nombre de Jesús te agradezco. Amén.